Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Rangel Gálvez, estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, y el día de hoy nos acompaña el licenciado en Economía, el cual nos va a hacer el favor de contestarnos algunas preguntas. Hola, mi estimado Lalo, es un gusto estar con ustedes. Adelante. La primera pregunta es, ¿cuál y cuántos sectores existen en nuestra economía? Muy bien. Tenemos tres sectores actualmente en la economía: el sector primario, sector secundario y sector terciario. Todos son importantes. Sin embargo, uno de ellos es el que más aporta, por decirlo así, a la economía. Lo vamos a medir por el PIB. Dentro de los principales sectores es el sector terciario, los servicios, ya que ahí vamos a encontrar el comercio, vamos a encontrar el sector banquero, etc. Sin embargo, el sector primario también es muy importante porque es donde vamos a encontrar básicamente los alimentos. Vamos a encontrar la ganadería, la pesca, etc. Y el sector secundario también es muy importante porque encontramos lo que es la manufactura. Okay. La segunda pregunta sería, ¿qué institución se encarga de contabilizar la economía en nuestro país? Muy bien. Aquí en México tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que es aquella dependencia que nos va a llevar la contabilidad básicamente del Producto Interno Bruto y de otras variables, y a raíz de ello podemos darnos cuenta cómo vamos actualmente en la economía de nuestro país. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la política económica? Política económica son acciones que los gobiernos implementan básicamente para su población en general. Entre ellos es la recaudación. ¿Cómo vamos a obtener dinero? ¿Cómo vamos a obtener dinero? A través de impuestos, a través de ciertas tasas, y de qué manera vamos a gastar ese dinero para que realmente tengamos mejores servicios, entre ellos agua potable, drenaje, electricidad y sobre todo mejores carreteras. ¿Qué instrumentos va a ocupar el gobierno para hacer todo ello? Esa es la política económica. Aunado a esta pregunta, ¿qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto y es la suma total de bienes y servicios que nuestro país genera en aproximadamente un año. Es decir, todo aquello que vamos a efectuar nacional, internacional, intercambio, entrada de mercancías, y de qué manera todo se nos va sumando y cómo estamos reflejados en la economía. Básicamente todo lo que se genera en un año. Todo lo que se genera en un año básicamente. La siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante aumentar la recaudación de impuestos en nuestro país? Muy buena pregunta, Lalo. Excelente pregunta esa. Pues en primer lugar yo diría que sería muy bueno porque el gobierno tendría mayores recursos, entre comillas, ¿no? Y si hay mayores recursos, habría mayor gasto público. Sin embargo, ahí viene la pregunta del millón. ¿El recaudar más realmente sí impactaría en el gasto? ¿Sí realmente lo veríamos reflejados en mejores escuelas, en mejores hospitales, en mejores carreteras? Ahí la pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero realmente? Sí nos conviene recaudar más, pero que se gaste realmente como se debe. Ese es el tema. Claro que sí. Y bueno, ahora para complementar la pregunta, ¿cuáles son los problemas macroeconómicos más importantes que tenemos en nuestro país? Muy bien, pues entre ellos es la inflación. La inflación. La inflación desafortunadamente está impactando a nivel mundial y sobre todo aquí en México. Y lo vemos con el encarecimiento de los productos en la canasta básica. Vamos desde leche, huevo, pan, y ya si lo vemos un poco más en productos no esenciales como pues, las frituras, las galletitas que están en 20 pesos cuando estaban en 15 pesos, la botanita que estaba en 10 pesos está en 15 pesos, los refrescos, las bebidas que estaban en 12 pesos están en 15, 17. Ese es el principal problema macroeconómico que estamos enfrentando a nivel mundial, la inflación. Y bueno, considero ahí que uno de los principales problemas igual macroeconómicos podría ser el narcotráfico, ¿no? Porque como usted lo decía en la pregunta anterior, ¿de qué sirve aumentar los impuestos si de todos modos va a haber siempre este tipo de problemas? Y aparte de ellos se va a encontrar lo que es la corrupción, ¿no? Claro. Es lo que usted dice, ¿para qué se aumenta más si de todos modos va a haber corrupción? Claro, efectivamente, desafortunadamente esos son dos principales problemas y lo mencionaste perfectamente. Número uno, la corrupción. Todavía nos va a llevar años para erradicar la corrupción, ¿no? Y lo vemos incluso hasta con las propias autoridades, cómo se prestan y cómo nos prestamos nosotros mismos para poder evadir ciertos protocolos. Y también dentro de lo que mencionas es la inseguridad. El hecho de que tengamos inseguridad desalienta las inversiones. Las empresas se van. Si tenemos un país seguro, creen que van a venir más empresas, van a invertir
pero van a tener la certeza efectivamente de que su dinero está bien y va a generar ingresos. Claro. La siguiente pregunta sería, ¿qué se entiende por crecimiento económico? También muy buena pregunta. Crecimiento económico básicamente es el aumento de nuestras variables macroeconómicas, principalmente el PIB, que tengamos producción. Si hay producción, hay empleo. Si hay empleo, hay ingreso. Si hay ingresos, hay gasto. Y si hay gasto, tenemos el flujo de la economía. Y vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Si desafortunadamente carecemos de lo que tú bien mencionas, de desempleo y de falta de producción, pues es un movimiento y a la inversa, Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cree que algún día se acabe el desempleo? La respuesta es no. Yo esperaría que algún día sí, pero no, porque básicamente es un ciclo económico, estamos dentro de un ciclo económico y es necesario que haya productores para aquellos que consuman en exceso. Entonces aquí el objetivo de la economía es que aquellos que estemos en el nivel inferior vayamos subiendo escalones y que no seamos parte de lo de abajo. Una economía funciona y siempre va a funcionar así. Desafortunadamente siempre va a funcionar así. Es por ello que existe el ciclo económico, ¿no? Exactamente. Un ciclo económico tiene que tener todas sus etapas para que pueda ser. Correcto, Lalo, efectivamente. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿el crecimiento económico puede ser infinito? También muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a definirlo como cíclico, yo no lo veo como infinito, básicamente, y lo vemos con algunos países. Vamos creciendo, llegamos a un tope supuestamente alto y no siguen subiendo, sino tienen problemas económicos también. Vuelven a caer un poquito ligeramente. Lo vemos con Estados Unidos, la principal economía a nivel mundial, la potencia mundial. Su PIB es el número 1, está como en 16 billones aproximadamente, más o menos. Pero después, ¿qué pasa? Que vienen problemas económicos de inflación y tienen problemas también de energéticos, de incremento de gasolina, lo vemos. Incluso últimamente han estado cruzando la frontera para venir a llenar sus tanques de gasolina, la primera potencia. Entonces, siento que no es finito, sí hay un tope y otra vez tenemos que volver a reinventarnos y a crecer. Claro, y como todo, ¿no? Todo tiene un fin, no puede ser infinito, ya que pues de igual manera nuestros recursos naturales tienen cierto tope y pues va a llegar un momento en el que no va a poder haber más crecimiento. La siguiente y última pregunta sería, ¿es mejor tener crecimiento o desarrollo económico? Ay, qué pregunta, muy buena pregunta. Lo ideal sería que vayamos de la mano, e incluso la economía nos dice eso, debe haber crecimiento para que haya desarrollo económico. Si no hay crecimiento económico, muy difícilmente vamos a tener desarrollo económico. Una depende de la otra, ¿vale? Si producimos, generamos ingresos y desde luego ocupamos ese dinero, lo gastamos en nivel de vida. Entonces yo lo pondría a la par, pero sí, siempre debe haber crecimiento para que haya desarrollo económico, siempre. Ok, pues esas serían todas mis preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, Le agradezco mucho. Por nada, excelentes preguntas, agradezco mucho que me hayas consultado. Excelente día. Gracias.